¿Qué tal, amigos? Compañeras, compañeros. Los tuve un poco abandonados, pero sepan comprender que, bueno, luego de un año muy intenso como ha sido este, donde tuvimos elecciones internas para elegir qué candidato nos iba a representar en el mes de mayo, el 27 de octubre votamos la primera vuelta donde ganamos ampliamente nuestro derecho como primera fuerza política del país a disputar ese balotaje con el candidato del Partido Nacional, el candidato de la derecha, el candidato de la oligarquía uruguaya, aunque a muchos no les guste que nosotros nos expresemos así, es el candidato de la derecha oligárquica del país, Álvaro Delgado. Nuestro compañero Yamandu Orsi va a ser el próximo presidente de todos y todas las uruguayas. Logramos derrotar, pese a una increíble realmente cantidad de recursos que han utilizado de todo tipo, pero fundamentalmente en los medios masivos de comunicación, donde la presencia de la derecha fue 7-1 con respecto a lo que nosotros podíamos hacer con el dinero que el Frente Amplio contaba para propagandas, etcétera. Y vamos a tener el cuarto gobierno del Frente Amplio, con un programa restaurador, un programa que fue hecho, creado y edificado después de la derrota del 2019, con una conversación muy larga, muy profunda que tuvimos con todo nuestro pueblo uruguayo en algo que se llamó el Frente Amplio Te Escucha, donde ahí le preguntamos a los uruguayos representados en todos los ámbitos sociales habidos y por haber, en una recorrida de miles de kilómetros. El compañero Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, hace unos días decía que habíamos hecho más de 140.000 kilómetros en un país de 288.000 kilómetros cuadrados. Imagínense la cantidad de veces que fueron y vinieron y que hicimos y que todos hicimos eso a lo largo y ancho de todo este tiempo para construir junto con nuestro pueblo. Lo primero que nada, entender por qué habíamos perdido el gobierno, por qué las grandes mayorías que nos habían votado en los 3 periodos anteriores no nos votaron en el 2019, qué cosas no habíamos hecho bien y qué cosas no habíamos hecho. Y bueno, eso se plasmó además en un programa de gobierno construido con todo nuestro pueblo y con todos nuestros compañeros militantes del Frente Amplio, aprobado en definitiva después en un congreso de base del Frente Amplio con más de 2.000 compañeros trabajando en comisiones y en plenaria del Congreso para aprobar ese programa de gobierno. Un programa de gobierno que apostará sin duda a recomponer y reconstituir el desastre social, económico y de todo tipo en el cual nos van a dejar el país. Un país que va a tener un déficit fiscal de 4.4% de su PBI, que era y fue una de las cuestionamientos que la derecha tenía para nuestros gobiernos, que teníamos un déficit fiscal de 3 puntos porcentuales. Hoy ellos no solo no incumplieron esa promesa que hicieron de bajar el déficit fiscal, sino que además lo acrecentaron enormemente, pero además endeudaron el país. Estamos casi con el 77% de nuestro PBI endeudado con los organismos internacionales. Es decir, el desastre que han hecho es en todos los ámbitos y en todas las instancias que nosotros analicemos al Uruguay. Sobre todo el que más nos preocupa a nosotros es sin duda el desastre en nuestra sociedad, donde la pobreza infantil aumentó a cifras casi nunca vistas, salvo el periodo de la crisis financiera del 2002, donde hoy tenemos 6 de cada 10 niños viviendo por debajo del índice de pobreza, con una infantilización importante de la pobreza, pero que además las familias de esos niños no tienen hoy capacidad de poder resolverla, de poder salir de esa pobreza, si no hay una presencia positiva del Estado que empiece a resolver los problemas de ingresos de esas familias. Y en definitiva creo que nosotros tenemos la obligación hasta moral de transformar el Uruguay nuevamente en lo que fue durante los 15 años de gobierno del Frente Amplio en los temas sociales fundamentalmente.
el tema de la salud, de la vivienda, de la educación. Han hecho un desastre con la educación, han destruido todo aquello que todos los uruguayos teníamos un enorme orgullo del nivel que alcanzaban nuestros estudiantes, nuestros niños en las escuelas, en los liceos, en las universidades. Hoy realmente han hecho un desastre. Pero fundamentalmente también valoramos el triunfo del Frente Amplio y nuestro triunfo para ponerle un parate a aquella pretendida idea que nos quisieron instalar, sobre todo a partir del triunfo de Javier Milei, un ultraderechista fascista que gobierna hoy la Argentina, de los Bolsonaro, de los Noboa en Ecuador, de la usurpadora del poder en Perú, Dina Boluarte, de Peña en el Paraguay, y podríamos seguir nombrándolos a todos, pero fundamentalmente para unirnos, para juntarnos con Claudia Sheinbaum Pardo ahí en México, con Arévalo en Guatemala, con los compañeros del Frente Sandinista en Nicaragua, con los compañeros del PSUV en Venezuela, con el gobierno de Boric y el resto de la izquierda en Chile, con Bolivia, con el gobierno de Lucho Arce, ese gobierno tan complejo y tan difícil de consolidar en estos últimos tiempos por los problemas internos, pero también por la forma en que la derecha sigue jugando. Nosotros seguimos pensando que esa derecha fascista que siempre ha hecho lo que históricamente hemos condenado con respecto a nuestros pueblos, en algún momento a alguien se le ocurrió decir y transformarlos en libertarios. No fueron solamente ellos. Nuestro propio discurso también admite ese nuevo léxico con el cual estamos designando y refiriéndonos a los fascistas de siempre en las derechas y las oligarquías latinoamericanas. Yo creo que eso es un elemento muy importante, volver a retomar la senda de la integración real de nuestro continente para lograr definitivamente transformar a América Latina